Hola, bienvenidos a Somos Bit, qué bueno nuevamente estar con ustedes y nosotros estamos felices de traerles siempre temas tan interesantes, pero además con unos expertos que tenemos en esta maravillosa organización Bit y hoy estamos con uno de ellos que es nuestro cardiólogo de la clínica CardioBit, el doctor Ricardo Fernández, y vamos a estar hablando con él de toda esta parte de cardiología para el deporte, con el énfasis de para las personas que hacen deporte, porque a veces nos pegamos unos retos muy grandes en el tema deportivo y no estamos tal vez acondicionados para que nuestro cuerpo lo aproveche y lo resista. Por eso lo hemos invitado a él el día de hoy, porque vamos a hablar de todo este tema de salud cardiometabólica con el enfoque hacia el deporte. Por eso le damos la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Fernández. Hombre, Pau, muchas gracias por invitarme a Somos Bit. Este tema que vamos a tocar hoy es un tema apasionante porque parece extraño, es poco frecuente eso sí, pero cuando pasa de que algún deportista tiene un evento mayor, algunos casos incluso hasta la muerte, eso golpea mucho a la sociedad y da pie a que la gente piense que hacer ejercicio es malo. Entonces, de los mitos que yo quiero quitar hoy. Sí, además porque uno piensa, bueno, personas jóvenes, deportistas, no son obesos, son saludables, entonces, ¿qué les pasó? ¿Cierto? Uno queda como desconcertado. Entonces, aquí vamos a mirar hoy la importancia de prepararse, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para prepararnos cuando queremos exigirle tanto a nuestro cuerpo, por ejemplo, ya sea para una maratón o cualquier, pues, no sé, una triatlón, algo que nos requiera mucho esfuerzo y preparación? Y con el doctor Fernández, que es experto en todo este tema de cardiología para el deporte, vamos a estar aprendiendo sobre qué debemos hacer antes. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer entonces cuando queremos prepararnos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Decimos, me voy a correr una maratón en el desierto. Y lo primero que uno va a hacer es ser inteligente, ¿cierto? Imaginarse para qué está preparado, ¿sí? Ponerse retos que sean reales, ¿cierto? No dejarse llevar de que es que mis amigos van, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien se reencuentre con un amigo cuando pues a los 30 años se reencontró, se han visto en la universidad, ve y vos que no, yo estoy dedicado hace 7, 8 años, desde que salí en la universidad empecé a trotar y el año entrante iba a hacer la maratón de Las Flores y estoy muy contento por eso y vení, animate, vos que no, yo he seguido jugando futbolito cada 8 días, me hidrato muy bien con cervecita después del partido, pero me siento en forma, estoy gordito, pero no bien, no, acordate que yo te ganaba vos corriendo, no, sí, hagámosle, ¿cierto? Entonces la gente cree que asumir ese tipo de retos es tomar una decisión de hoy para mañana, ¿cierto? Entonces, hombre, si yo le voy a exigir a mi organismo de una forma tan fuerte, es porque le voy a dar muchas cosas para que sea capaz, ¿cierto? Entonces, dentro de esas cosas está, ahí sí, tomar en serio la alimentación, ahí sí tomar en serio el entrenamiento, ahí sí tomar en serio recomendaciones de personas que lo conocen y ahí sí evaluar, ¿cierto? Entonces, empecemos por ese que va a entrar en el mundo de, ¿cierto? Hombre, me evalúo para saber en qué capacidad estoy en este momento y programar un entrenamiento, ¿sí? Hay mucha gente aquí en Medellín con clubes de entrenamiento para el reto que quieren, para maratón, para media, para ciclismo, en las personas que quieren ciclismo, en las personas que quieren un triatlón, en fin, hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien y son responsables y son capaces de decirle a la gente, hombre, usted de verdad es mejor que arranque aquí, o vos, sí, hombre, no jugaste sino fútbol, pero no estás bien, lo puedes hacer, listo. Entonces, vuelvo y te digo, lo primero que uno tiene que hacer es dimensionar a qué se quiere meter, listo. Insisto, empezar a entrenar juicioso, sí. Empezar a entrenar juicioso quiere decir que vas a tener disciplina, ¿cierto? Que van a haber días que no vas a querer levantarte a entrenar, pero si hay disciplina, uno se levanta y entrena, ¿sí? Porque lo otro es un goce, un disfrute, hoy no estoy, no, es que está como que sí, como que no, amaneció lloviendo, algunas veces uno, pues hay una imagen en internet muy bacana, pues alguien que saca un celular y en un cielo azul y encuentra una nubecita por allá,
eso va a llover. No, yo más bien me quedo aquí acostadito, ¿cierto? Entonces encontramos disculpas para. Entonces te digo, uno ese tipo de retos los tiene que asumir con seriedad. Primera cosa. Segundo, hombre, si voy a buscar una asesoría, que sea con una persona seria, ¿cierto? Una persona, insisto, hay mucha gente que conoce y una forma de uno darse cuenta que esa persona conoce es, hombre, hablar con las personas que entrenan con él, darse cuenta, hombre, mira, yo cuando empecé con él, sí, yo quería así como vos arrancar de una con media maratón. Él me llevó, el primer año hicimos 5 kilómetros el primer semestre, finalizando hicimos 10, ya para el segundo año a la mitad ya pasé a la media y fuimos progresando así, en forma escalonada, continua y muy bacancita. ¿Listo? Y de la parte de exámenes cardiovasculares, sí, bien importante, hombre, se habla primero de la historia familiar, ¿cierto? Tener muy en cuenta. Si en mi familia han habido antecedentes de personas que se han muerto súbitamente a los 25, 30 años, de esos que todo el mundo cree que es que le dio un cardíaco. Cuando hablamos de un cardíaco, se supone que estamos haciendo referencia a un infarto del corazón. Hay que tener en cuenta que infartos a esas edades tan tempranas son raros, ¿cierto? Lo más común son arritmias, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como la gente muere súbitamente, insisto, se piensa que fue un evento cardíaco, porque pues lo cardíaco es el 70% de las cosas. Entonces revisar muy bien en mi historia familiar qué hay y el día que vaya donde el médico contarle. Mi hermano, cuando tenía 25 años, le pasó esto. Un tío me pasó esto. El abuelo pudiera contar. No, pero es que hay una situación que hay que tener bien en cuenta, la edad. Sí, mucha gente le dice a uno, no, es que mi abuelito se murió de un infarto y si era infarto y tal cosa. ¿Y de cuántos años? De 80 años. No, por ejemplo a los 40. A los 40, ¿cierto? Entonces a los 40 eso empieza a ser llamativo, ¿sí? Empieza a ser llamativo y como te digo, abuelos, padres, tíos, hermanos, incluso hasta primos, valdría uno como médico meterse un poquito más allá para tener esa cosa de la historia familiar. ¿Listo? Luego, el examen físico. El examen físico fundamental, buscar que no hayan soplos en el corazón, que no hayan arritmias, que los pulsos del cuerpo estén bien, la configuración de la persona. Hay personas que son exageradamente altas y tienen las manos muy largas. Eso se llama, por ejemplo, pues son características de una cosa que se llama síndrome de Marfan, en que sus tejidos, por ejemplo, la aorta puede ser más débil, estar dilatada. Entonces, ese tipo de personas hay que hacerle cositas, ¿sí? Hay que revisar con más detalle. ¿Listo? Entonces, vamos. Historia familiar, historia personal y el examen físico. Aquí ya entra en una situación que se dividen los europeos en que toda persona requiere un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo, ¿sí? En la escuela europea, partiendo de los italianos. Y en la escuela americana dicen que hacer estos exámenes secundarios según la evaluación de historia familiar y personal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa allí? Yo soy más de los que pienso que el electrocardiograma ayuda y la prueba de esfuerzo ayuda, ¿cierto? Como ahondar un poquito más para probar allí. Y ya con base en esas cosas, la ecocardiografía ayuda mucho, ¿listo? Entonces, como te digo, en este primer segmentico del programa cogimos a aquel muchacho que quiere empezar, aquella muchacha que quiere empezar y se va a meter a un retico duro y bacancito. Otro grupo de gente que es bien interesante son los que ya vienen haciendo ejercicio. Esos que ya vienen haciendo ejercicio y cada año quieren buscar una marca, cada año quieren hacer un esfuerzo más grande, cada año quieren estar al límite. En esas personas, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta que el ejercicio se ha descrito como un arma de doble filo, ¿sí? Esa arma de doble filo, ¿qué quiere decir? Si tuviéramos aquí, como quien dice, las personas que no hacen ejercicio tienen mucho riesgo de morir debido a la diabetes, al infarto, a la hipertensión y todo esto. Empiezas a hacer ejercicio y ya en este segmentico ya estás logrando tus efectos benéficos de ejercicio, la probabilidad de morir de estas cosas disminuye
pero puede empezar, otra es la probabilidad de morirse. Debido a arritmias, se ha demostrado también que personas que llevan mucho tiempo haciendo ejercicio, las arterias de su corazón se pueden calcificar, ¿sí? O que uno puede tener un corazón más grande y todas estas cosas. Entonces, en este grupo de personas, una evaluación, además de la historia familiar, la historia personal, hacer exámenes en ellos, yo sí digo, ir hasta la ecocardiografía y todo esto, para empezar a tener unos elementos que me den la capacidad de hablar de remodelamiento o cambios que ha hecho el ejercicio en ese corazón. Y entonces ahí es donde uno debe estar preparado en la parte académica. ¿Por qué? Porque estas personas de verdad pueden tener un corazón más grande o más grueso, o el lado derecho del corazón ser un poquito más grande, ¿cierto? Y haciendo exámenes complementarios uno determinar que eso es un cambio bueno, positivo, que es un corazón que es más grandecito porque necesita que le entra más sangre para bombear más sangre y hacer un esfuerzo máximo, ¿sí? Una persona bien entrenada, imagínate que en reposo hay una medida que se llama el gasto cardíaco, o sea, cuánta sangre bombea mi corazón por minuto, y es la frecuencia, o sea, el número de veces por el volumen que bota. Eso nos da el tal gasto cardíaco. En reposo, una persona aliviada tiene alrededor de 4 a 5 litros, ¿sí? Una persona que tenga una capacidad física más o menos buena va a ser alrededor de 20 litros los que puede llegar a alcanzar, y una persona que esté en el tope, que sea estos atletas élite y toda esta cosa, puede llegar a 35 litros. Entonces imagínate que estás llevando tu cuerpo a trabajar 7 veces más a unos niveles impresionantes. Esas personas durante un esfuerzo como eso, la presión arterial sistólica, has visto que la presión arterial decimos 3 numeritos adelante y 2 atrás normalmente. Estos 3 adelante, que llaman la sistólica, se describe que en personas muy entrenadas puede llegar a ser 250 durante un esfuerzo importante, wow, sin ser hipertenso, sino ser las respuestas que estás generando a ese momento, ese estrés y tal cosa. Entonces, como te digo, todas estas personas hacen una evaluación bien buena, un colega que sepa a quién se está enfrentando, porque esos cambios, insisto, pueden ser los cambios normales o diferenciarlos ya de personas que tengan patologías y que requieran ciertas recomendaciones. Entonces, por eso te digo que es un arma a doble filo y que sería muy, muy importante evaluarse consecutivamente por lo menos una vez al año. Sí. En este tipo de personas, esa prueba cardiopulmonar que han escuchado por ahí, que es la prueba esa con gases que le ponen la máscara aquí y que determina el VO2, es de mucha utilidad. Insisto, no solo para ver su capacidad física, sino también para ver la capacidad de entrenamiento. Sí. Entonces, llevamos ya 2. El que no entrenaba y quiere llegar a, y el que está entrenando y quiere siempre estar a tope. Un tercer grupo de los que están allí son las personas que ya saben que tienen o un infarto, o que les tuvieron que cambiar una válvula, o cualquier otra patología de su corazón, ¿cierto? En esos también, estar haciendo una evaluación constante puede llegar a evitar tener un evento malo, ¿cierto? Entonces, eso es planeando, o lo que se ha llamado evaluación preparticipativa. ¿Qué pasa? Se hizo la evaluación, se encontró que todo estaba bien, o que había unos remodelamientos inducidos por el ejercicio, insisto, positivos. Empezamos a entrenar, empezamos a estar juiciosos, hay que seguirnos chequeando, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que las personas que hacemos deporte a una intensidad interesante, sabemos muy bien en cuanto subimos palmas, los que hacemos ciclismo, los que corren tienen muy bien, muy clara la marca de 10, de 21, de 5, en fin, lo que se llama es que en atletismo el pace, o sea, el ritmo que llevan durante la trotada, de cuántos minutos se toman en hacer un kilómetro, ¿cierto? Se conocen todas las cosas, la longitud de la zancada, pero se les olvida que este es un músculo, ¿cierto? El corazón es un músculo. Entonces, para yo darme cuenta que estoy sobreentrenado a nivel de mis muslos, más o menos es más dolor del que esperaría para un entrenamiento, o me desgarré o tal cosa. Entonces me di cuenta que estaba sobreentrenada.
pero el sobreentrenamiento en el corazón normalmente no lo evaluamos. Entonces, insisto, primera fase, evaluación preparticipativa. Y después empezarme a chequear, ¿cierto? Empezarme a chequear, ¿qué quiere decir? Hombre, si usted tiene un reloj de bueno para arriba, no se lo quite. La gente compra relojes carísimos de varios millones de pesos y se los quitan. Las personas que hacen actividad física constante y fuerte, lo más importante, no me lo vas a creer, es el reposo. ¿Sí? Entonces la gente cree que esforzarse mucho es muy importante, pero si tu organismo no reposa bien, no está haciendo que esas cargas y esas cosas que le metiste en el día adquieran buena masa muscular y toda esta cosa. Entonces el reposo desde el punto de vista cardíaco, ¿cómo lo medimos? Con la frecuencia cardíaca basal. Muy importante en estas personas que quieren hacer más, conocer sus números, ¿sí? Mi frecuencia cardíaca basal, mi frecuencia cardíaca máxima, mi recuperación, ¿sí? Esos tres aspectos bien importantes. Y como te digo, con un relojito, con una banda así, vamos a tener la capacidad de conocer esto. No sirven las fórmulas o los datos que tenemos para la población. Sí, en la población te digo, tenemos, por ejemplo, 60-100 como valor normal de la frecuencia cardíaca. Sí, los deportistas es bastante normal y sería de esperar que estén alrededor de 50, 45 y estar aliviados, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo soy una persona de 50, raro es que empiece a aparecer en 38. Eso no está bien. Si yo soy una persona de 50 de frecuencia cardíaca basal, raro que empiece a aparecer otra vez en 60. Y mientras más voy entrenando, voy incrementando mi intensidad, puede que, por ponerte un ejemplo, en enero retomé mi actividad física juicioso, empecé alrededor de 56. Voy a ponerme un reto importante para junio, mi frecuencia cardíaca puede que vaya a 50, esa basal, ¿sí? Mi frecuencia cardíaca máxima. Arranqué a principio de año haciendo esfuerzos y me llegaba a 175. A mitad de año es difícil que llegue otra vez a ese 175 a pesar de hacer un esfuerzo fuerte, 170 o así. Y la recuperación después de ese esfuerzo, hombre, hice un pique, subí rápido una montaña, hice un embalaje, subí a 170 que fue lo máximo. En el primer minuto debería estar mínimo 13 latidos por debajo, mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, Pau? Que si llegaste a 170, deberías estar alrededor de 157, ¿cierto? Y como te digo, si estás bien entrenado, deberías llegar en ese primer minuto fácilmente a 135, 130. ¿Listo? Entonces son cositas que me van dando de cómo está mi corazón respondiendo a ese ejercicio. Y una variable bien interesante se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto es que nos enseñaron que el corazón es rítmico y es regular, ¿sí? Pero cuando uno evalúa y mira, se da cuenta que cuando en un reloj o en los aparatos, en las UCIs o cuando estamos en una evaluación cardiológica en una clínica, cuando el numerito grande dice, por ejemplo, 60, si uno va a ver latido a latido, es 60, 59, 61, 57, 56. No hay 3 latidos seguidos. Esa variabilidad, hubo una gente que la evaluó, ¿sí? Y encontró que entre más varíe, más aliviado estás. Es un signo de que tu sistema nervioso autónomo se llama, que es simpático y parasimpático, están en buen balance. Entonces nos pasa a veces, he tenido la situación de conocer, salí en la revista Semana y por eso lo digo, la persona que falleció hace como unos 5 años en la maratón, corriendo media maratón, el ritmo era constante y su frecuencia cardíaca bajaba y volvía a subir. Constante el ritmo y la frecuencia cardíaca bajaba, eso no tiene explicación, ¿cierto? Pues no es la respuesta al esfuerzo que se está haciendo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Muy probablemente supe que era una persona juiciosa que venía entrenando, estaba sobreentrenada. Sí, entonces ese desbalance en que mi corazón se ponga lento cuando estoy haciendo una actividad, y en algunas personas he podido ver, me mandaron de un grupo con el que estoy entrenando en estos días, me mandaron el registro de una muchacha que hacía actividad y la frecuencia cardíaca para abajo, y disminuía la intensidad y la frecuencia cardíaca para arriba.
Sí. Muy raro. Entonces, de vez en cuando, yo mismo, si no tengo un entrenador, o pedirle a mi entrenador que esté pendiente de ese tipo de cosas. Entonces, recapitulo, el que no hace y el que hace. Llegamos a unos exámenes, los dos están entrenando, después de que ya esos exámenes me dijeron que estaba bien y que podía entrenar, son este tipo de cosas las que debo mirar durante el entrenamiento para determinar que lo estoy haciendo bien y que me puedo seguir exigiendo. Muy bien. Y bueno, una vez tengamos, digamos, luz verde, que eso funcione, si no está, digamos, algo bien, cardiología nos ayuda a corregirlo, organizarlo, ¿cierto? Claro que sí, si encontramos algún problema, ¿cierto? Dimensionar el problema, mirar la corrección que se le puede hacer. Y una cosa que estoy luchando mucho en esto es la cardiología del deporte. Sí, ya vuelvo y te digo, me volví como obsesivo de que todo el mundo haga deporte. Esa frase de que usted no puede hacer, casi que te digo que no la tolero. Habrán casos de personas que yo tenga que hacer una modificación o mirar alguna situación para que esa persona siga haciendo, ¿cierto? Mira, te pongo un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama la cardiopatía hipertrófica. Eso es que la persona nace con unos genes que hacen que su corazón, en vez de tener este grosor, se ponga así demasiado grueso, ¿sí? Y esa es una de las características que se tenía, como que se prohibía la actividad física. Hicieron un estudio muy interesante en Estados Unidos en que cogieron personas con cardiopatía hipertrófica y los dejaron hacer ejercicio vigoroso a los que querían, y los que no querían siguieron sedentarios. Después de evaluar más de 3 años de seguimiento, encontraron que los que hacían ejercicio y los que no hacían ejercicio se morían igual. O sea que no fue por culpa del ejercicio que se murieron. ¿Listo? Entonces, se ha demostrado que después de 3 años de seguimiento, ambos grupos tuvieron la misma cantidad de personas fallecidas, ¿cierto? Entonces, se descarta que la situación hubiera sido debida a la actividad física que hacían, ¿cierto? Entonces, esto se ha ido estudiando cada vez más y más y más, y se han encontrado situaciones en las que anteriormente se prohibía, en que ya se puede hacer. ¿Listo? Entonces, como te digo, soy muy respetuoso de los colegas que prohíben hacer actividad física. Yo, como te digo, siempre trato de que la persona haga actividad física, algún grado de actividad física, y ya determinar, hombre, si quiere correr una maratón y tiene una condición específica, hay que sentarse a hablar con la persona, ¿cierto? Incluso, como te digo, ya hay que empezar a mirar si es una persona deportista profesional, si es un aficionado al que yo le estoy diciendo que es que ya su vida se quedó cortada, de qué va a vivir, ¿cierto? Entonces, como te digo, aquí hay que contar con el deportista, la familia, los médicos. Hay un montón de cosas ya además. Maravillosas estas recomendaciones y esta información tan importante, doctor. Muchísimas gracias, porque a veces sí les da pues que de repente quiere correr una maratón, el esposo, el hijo, el sobrino, el nieto, ojo, o la nieta, o bueno, en fin, porque es súper importante para que realmente tenga el beneficio para la salud, pues hacerlo en las condiciones adecuadas. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Fernández, cardiólogo de nuestra clínica Cardiovid, por esta información tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última cosita. El 80% de las personas que tienen un evento, la semana o las semanitas antes venían sintiendo algo rarito. Paren de bola. Súper importante, ojo, ojo. Pueden compartir este programa tan interesante en el canal de YouTube Organización BID, lo buscan en YouTube Organización BID, compártalo con esa persona que va a prepararse, que quiere hacer un nuevo reto físico para su vida. Lo pueden ver también en Facebook, porque realmente es importante. El ejercicio es muy bueno, mucho, o sea, trae muchísimos más beneficios, pero hay que saberlo hacer, como todo en la vida. Muchísimas gracias, doctor, Gracias, muy amable. muchas gracias. Y a ustedes nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces.